El desierto nos prepara, nos hace madurar en la fe, nos ayuda a ser almas víctimas. El demonio va a atacar, entonces ahora a humillarnos. Ya nos va a salir de frente a humillarnos, pero hasta en la misma humillación vamos a encontrar esperanza. ¿Por qué? Porque hay una boda que estamos esperando, que ya inició de alguna manera, pero que no ha llegado a su plenitud. Esa es realmente la clave, la fuerza para la preparación en estos tiempos. Saber que ya estamos desposados con el Señor, aunque las bodas del Cordero van a ser en el tiempo final, ¿no? Y de esto trata básicamente esta última y tercera charla. San Juan, primero vamos a entender. Se soporta la sequedad, el desierto, el abandono. Se soporta después la humillación de los que odian a Cristo y de los que están con Cristo. A este grado, cualquiera podría decir, o el mundo va a decir, que uno es masoquista. Pero no es masoquismo, sino amor oblativo, que es el que tiene que haber en un matrimonio, ¿eh? Les pongo un ejemplo. A veces en los matrimonios que a mí me ha tocado tratar así con conflictos, casi siempre uno tiene más la culpa que el otro, casi siempre. Anteriormente, por ejemplo, era el hombre que no borracho, etcétera, y la mujer que se acercaba a la iglesia, etcétera. Ya después emparejó la mujer. Me he encontrado ya muchos casos que la mujer es la que está mal y el hombre es el que está bien. Pero lo terrible es que de los últimos 5 años me he dado cuenta que he tratado muchos en donde los dos están bien, son gente de iglesia, etcétera, y por qué se están separando, etcétera, y te das cuenta que a veces ni siquiera son cuestiones malas, son cuestiones de que falta amor oblativo. Pongo un ejemplo. La señora quiere que los hijos se eduquen en el tiempo libre en el arte, y el esposo quiere que en el tiempo libre se gaste en el deporte, y ahí empieza la bronca. En el arte, en el deporte, en el arte. Y luego te preguntan, ¿verdad que estoy bien? Los dos están bien. ¿Quién está bien? Los dos. ¿Qué quieres que te diga? Si uno dijera en el arte y el otro en un prostíbulo, pues está claro, en el arte. Pero díganme, ¿qué es mejor, el arte o el deporte? O sea, está habiendo un conflicto por dos cosas buenas, y los dos son acercados a la iglesia y gente buena, etcétera. Y me he encontrado muchos matrimonios así. El demonio es inteligentísimo en este sentido de meter la cizaña ya no con cosas malas, sino con cosas buenas. La única cosa que me ha tocado decirles, miren, aquí la única forma de solucionar esto es quien ama con amor oblativo. Para que se entienda, oblación es lo que se hacía en el templo cuando se quemaba al cordero, o cuando se quemaba una ofrenda, ¿va? Esa es una oblación. Se consume. Lo que es una oblación es un sacrificio a Dios que se consume, que se quema. Entonces, aquí la cuestión es, ¿quién va a amar con amor oblativo? En pocas palabras, ¿quién se muere aquí? ¿Quién va a tomar la iniciativa? Si ninguno de los dos se mueren, fíjense que ustedes pueden llegar, y tristemente he visto matrimonios que han llegado a eso, que se terminan divorciando por conflictos en donde los dos estaban bien. Ni siquiera porque hubo mal y tal. No. Por dos cosas buenas, pero no se pudieron reconciliar por esa parte, se destruye. ¿Por qué? Porque le faltó a uno. Basta que uno tenga la iniciativa de decir, ok, yo muero. En donde uno no tiene que morir, y eso es por cuestión de justicia, si hubiera pecado, ¿eh? Ok, a los niños que los quiere llevar al prostíbulo, no, pues voy a amar con amor oblativo, llévalos. No, eso es permisividad. Pero cuando son cosas buenas, o cuando, por ejemplo, son cosas meramente de defecto, que no son pecado, son simplemente defecto de carácter. No me recuerdo dónde escuché un ejemplo que, o si lo leí, ya no me acuerdo, que iban manejando pues una pareja joven. Y como saben, los hombres no nos perdemos, rodeamos, que es diferente. Las que se pierden son las mujeres. Entonces, pues el hombre muy seguro. Y la mujer le decía, no, es por acá.
Y él, no, que es por acá, no, es que es por acá. Y ya estaba calentando el ambiente, entonces la mujer dice, ay, sí, yo creo que es por donde tú decías. Entonces ya el hombre, muy bien, le dio por el lado de él. Pero nada, que él estaba mal. Entonces le dice, si tú estabas convencida de que era por allá, ¿por qué no seguiste insistiendo? Y dice, mira, ya estaba calentando la cosa. Y yo prefiero estar equivocada, pero no fragmentar mi matrimonio. O sea, no, en realidad no había pecado. Y ahí se dio, ahí la mujer murió. Si la quisiera llevar a un lugar de pecado, alguna cosa, pues ella sí tendrá que haber insistido. No es para acá, vamos para acá porque allá te vas a... No. Pero aquí es una cuestión simplemente como de carácter, que es muy... Digo, no generalizo, pero generalmente el varón en ciertas cuestiones no se deja corregir. Hombre, que una mujer le diga que es por acá manejando, no, espérate. Entonces, pero cuando ya se empieza a calentar, tú dices, ¿y qué inteligente esta muchacha? ¿Qué dijo? Mira, soy oblación, me muero aquí. Sé que tengo la razón. No es una cosa mala, no es pecado. Pues mira, vamos a rodear más, ¿verdad? Pero pues ya. O sea, pero fue inteligente porque si ella se hubiera, decimos en México, si ella se hubiera subido en su macho, es decir, si hubiera puesto terca, etcétera, eso igual termina en una pelea. Porque sobre todo en los matrimonios, yo les digo, identifiquen. A veces se quedan simplemente en los frutos de una pelea, pero identifiquen cómo comenzó y van a ver que la mayoría de veces es una ridiculez lo que empezó. En la mayoría de veces es que no lavaste el plato. No, una cosa que tú dices que se pudo haber resuelto así, se hizo tremendísimo. Y eso generalmente nunca va a pasar cuando hay a lo menos un alma que es oblativa, que es mucho más inteligente que el demonio. Y dice, aquí está un momento en donde, ¿sabes qué? Vamos a cortarle el terreno al demonio, yo muriendo. Me voy a ofrendar. Me voy a dejar quemar, ¿verdad? Al fin y al cabo en esta cuestión no es pecado, No es masoquismo, es amor oblativo. De esto se trata esta boda con el Señor aquí. Ya cuando se consume será la gloria perfecta, ¿va? Pero ya estamos viviendo esta boda con el Señor porque Él nos tiene comprometidos. Y en el amor, si hay verdaderamente el amor que tiene que reinar entre los esposos, es el amor oblativo. Él, la parte de él, no le podemos pedir absolutamente nada. Él se dio en el pasado, se sigue dando en el presente, principalmente en la misa. En la misa sigue habiendo la actualización de ese sacrificio. O sea que si hace falta oblación en este amor esponsal, matrimonial, es por parte de la iglesia, porque por él hay fidelidad plena. Y entonces ese es el tono que uno tiene que ver, que el aspecto oblativo del amor oblativo es lo que termina venciendo aún la humillación por la que uno llega a pasar por el demonio. San Juan de la Cruz, que es doctor de la iglesia, uno de los más grandes maestros de oración, junto con Santa Teresa de Ávila, una vez en una oración mística, o sea, ya muy profunda, el Señor le dijo: Juan, pídeme algo. Y Juan le respondió: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. He estado en cantidad de grupos de oración, nunca he escuchado una petición así. Nunca en mi vida le he escuchado a alguien decir eso. Hombre, el Señor, pensemos y seamos honestos, si el Señor se apareciera en este momento y te dijera: pídeme algo, ¿qué le pedirías? Posiblemente lo más remoto que te viniera a la cabeza sería decir lo de San Juan de la Cruz: Señor, aquí sufrir y padecer por ti. San Juan de la Cruz, masoquista. No, es amor oblativo. Es amor oblativo. Cuando San Juan de la Cruz se da cuenta de que al Señor nunca le falta gente en los milagros, en los milagros, cuando habló bonito, cuando consoló, no le faltó gente. Pero en la cruz, ¿cuántos? Bien poquitos. ¿Por qué? Porque llegar a la cruz es ponerte en riesgo de que te maten, de que te hagan ofrenda junto con el ofrendado que es el Señor. Entonces, en este sentido, vemos que llegó, por ejemplo, su madre.
pero ella se ofrendó desde el principio. Aquí la esclava del Señor. Fue un acto de amor oblativo. Juan, interesante. El que más tenía que perder sería Juan. Todos los discípulos pues les dio miedito, que fueran oblación junto con el ofrendado. Pero todos los demás pues decían decir, bueno, pues ya estoy más para allá que para acá. El que más tendría que guardarse sería Juan. Hubiera dicho, mira, soy el más joven, todavía me queda más vida. Yo la razón, si quieren un poco mística o espiritual, la interpretación, yo veo la clave en la última cena. En la última cena, ¿qué hace Juan? Se recuesta en el costado. Se recuesta en el costado del Señor. ¿Y eso qué? Pues en el costado está el corazón. Es decir, es un símbolo que yo le quiero dar. Es como que él escuchó el padecimiento, las reales intenciones por lo que estaba pasando el Señor. O sea, se llegó cercano al esposo, al Joninfius, y dijo, hombre, cualquier cosa que yo pase es menos que esto. Cualquier cosa que yo pase es menos que esto. San Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, dice, en la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza, pero para quien vive según Cristo, incluso las penas se convierten en gozo. Ahí está la clave. Porque no es solamente ser oblación, sino uno entiende aquello que decía Madre Teresa de Calcuta. Cuando ama, he entendido la paradoja, cuando amas hasta que duele, ya no queda más dolor, sino solamente queda más amor. Pero esto son palabras bonitas. Nadie las puede entender si no se pone en práctica. Estas son de las cuestiones teológicas que el quien no las vive nunca va a estar cercano a entenderlas. Nunca. Nunca va a estar cercano a entenderlas. De hecho, un ejemplo que yo a veces pongo es, mira, si es mejor pensar que hay cielo e infierno, y si después de esta vida no hay nada, pues nada perdiste. En cambio, decir no hay cielo ni infierno y nada que te mueres y sí hay, pues sales perdiendo. Y un ateo me decía, no, estás equivocado. Porque si tú vives pensando que hay cielo e infierno, vas a pensar con eso de que hacerse sacrificios y que todo eso, en pocas palabras, amor oblativo. Y si no hay, desperdiciaste la vida. En cambio yo puedo darme la vida y amar como se me pega la gana, etcétera. Y al final, si no hay lo que sea, finalmente ya esta vida yo la disfruté. Tú no. Es no entender el amor oblativo. Se creen que porque nos ven padeciendo, porque nos ven sufriendo, dicen, pues estos solamente están aguantando esto porque están esperando en un cielo, pero van a ver que cuando se muera, ni siquiera van a encontrar cielo. Es decir, desperdiciaron la vida, pero no se están dando cuenta que en el sufrimiento nosotros estamos ya experimentando el gozo. Lo de San Juan de Crisóstomo. En la tierra hasta la alegría suele pasar en tristeza, pero para quien vive según Cristo, incluso las penas se convierten en gozo. Se convierten en gozo. ¿Y por qué? Hay una cita que lo responde excelentemente. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, dice: parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. O sea, eso es lo que el mundo no va a entender. Y no lo va a entender hasta que no se experimenta. Porque no es lógico que tú que estés pasando por una sequedad, por abrazar al amado en su sequedad, que todavía pases inclusive por humillaciones, por sufrimientos, por persecuciones, y la gente te diga, bueno, pues las estás aguantando porque sabes que el premio, todo eso va a ser por un premio en el cielo. El premio ya es estar pasando por eso. Mi premio ya ha comenzado al estar pasando por eso. O sea, están equivocados aquellos que piensan que todos los sufrimientos que abrazamos por el Señor son como esperando que un día nos lo pague en el cielo. Le vamos a llevar la cuenta. Mira, todo esto lo pasé por ti. Están equivocados. Ya nuestra paga, nuestro salario es estar padeciendo con Él. Es estar padeciendo con Él.
Porque, dice San Pablo en el capítulo 6 de 2 Corintios, parecemos tristes. El mundo nos ve tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. En la segunda carta, en Romanos, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos dice, pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué parecemos tristes, pero en realidad estamos experimentando todo lo contrario, la tristeza? En ese momento. Dice San Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Ahí le paro un poquito. A todo esto, todo ser humano que no entiende esto es a lo que le tiene miedo. Hasta el más machito no lo dirá, pero a alguna de estas le tenemos miedo, por naturaleza. A la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, a la desnudez, a los peligros, a la espada. Pero sigue diciendo San Pablo, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Es decir, yo soy capaz de tener ese gozo por el que nos amó, el Joninfios, el esposo. O sea, mi esperanza es de que va a llegar a la plenitud de esta boda. Y que este padecimiento lo estoy pasando con él. Porque repito, si estoy en un matrimonio espiritual, el matrimonio significa que todo lo de él es mío y lo mío es de él. Y sigue diciendo en el capítulo 8 San Pablo, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la clave. La clave es la felicidad. No es algo, la felicidad es alguien. Y eso se da aún inclusive en el sufrimiento. Si lo tengo él, mi carne podrá quejarse, pues finalmente siente dolor. Podré llorar, pero a mí nadie me arranca de él. Si estoy unido a él, nadie me arranca. Además, el Señor ya nos consuela en ese sentido. Hay actas romanas que registraban de cómo a veces metían a los cristianos ahí en el circo romano, así con sus niñitos y todo, los metían a que se los tragaran los leones. Y que entraban cantando felices. Así, exactamente, así cantaban. Así cantaban. Y hay anécdotas, por ejemplo, San Lorenzo, que lo estaban quemando en una parrilla. Y fue hasta irónico, dice, mira, ya estoy de este lado, si quieres darme la vuelta. O sea, ¿cómo puede ser? Es una gracia de saber, estoy unido a Él. Y es una gracia que el Señor la permite, porque si no fuera una gracia, lo más seguro es que nosotros estuviéramos renegando. Más aún, San Luis Griñón de Montfort dice que si llegamos a padecer por el Señor, puede ser que el Señor no nos dé esa gracia, pero que no nos preocupemos. Es decir, que nos lleguemos a quejar. Pero dice, es una queja propia de nuestra carne. Mientras no se queje nuestro espíritu, y este sentido apostatar, todo está bien. Pero es normal que cuando estés pasando un dolor fuertísimo, pues imagina que llores, que te duela, que grites, pero internamente esa es la clave, que yo estoy en el Señor y no me arrepiento. Por eso
estaba escuchando una conferencia de la Guerra Civil Española, que también fue un matadero, curiosamente muy a la par de la persecución en México, y que uno de los historiadores estaba diciendo que él ha investigado y no ha encontrado una sola apostasía. O sea, de todos los mártires españoles, en general, más bien, porque unos no son canonizados, ¿verdad? Pero de todos los que fueron martirizados, no se encuentra alguien que haya renunciado, ¿no? No se encuentra nadie. Son gracias que da Dios, precisamente cuando uno se ha enterado de que lo principal es estar con el amado, con el esposo. ¿Y por qué? Al final también Dios puede llegar a manifestar su justicia. Habíamos visto los dos profetas del Apocalipsis, que primero Dios le da tanto poder que es impresionante, que pueden cambiar hasta el agua en sangre, o sea, que los atacarían y no les harían daño, etc. Pero después llega un momento en donde permite que la bestia los destroce, los humillen, los pongan 3 días en donde la gente se burle, e inclusive se daban regalos entre ellos para burlarse más de estos dos profetas. Pero hasta ahí nos quedamos en la anterior charla, pero eso no terminó así. Dice el Apocalipsis, después de que son asesinados, expuestos por 3 días y medio estos dos profetas, dice: pero pasados los 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes lo contemplaban. Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. Ese suban acá es consumamos este matrimonio, consumemos de una manera más profunda esto. Y viene la justicia de Dios, porque Dios es misericordioso, pero Dios es justo. De hecho, hay unas cosas que a mí me alarma que ya no se estén predicando en la iglesia. Busquen, por ejemplo, en internet, espero que les salgan bien, porque a veces hay páginas que parecen católicas y no lo son. Pecados que claman al cielo. O sea, los pecados es pecado. Hay pecado mortal, pecado venial. Pero hay unos muy especiales que claman al cielo, es decir, que tienen una gravedad muy especial. Por ejemplo, lo que están haciendo con los niños, con los pobres en Siria, son pecados que claman al cielo. Ya matar está mal, pero matar al pobre, al inocente, dejar de pagarle el salario a un pobre, robarle un pobre, o sea, robar es robar. Así le robas a Bill Gates, no, pero tiene mucho dinero, robar es robar, punto. Pero si le robas a la viejita $5 cuando lo único que tenía la viejita son $5, eso clama al cielo. Y Dios escucha la voz del pobre. Porque aquí, el que abusa, el que se rebela así contra Dios, Dios le ofrece su misericordia. Le ofrece el mismo testimonio del propio mártir que sufre la injusticia de él. Y si ni eso le basta, pues fíjense, ahí es donde Jesús en Jerusalén llega a decir, afuera de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido abrazar como la gallina abraza a sus pollitos bajo sus alas y tú no has querido? Pues entonces te digo que serás devastada. Y en el año 70 arrasaron con Jerusalén, y lo único que quedó fue el muro de las lamentaciones. Fue terrible. Fue terrible. Porque Dios ofrece su misericordia, pero cuando uno se enterca tanto, tiene que venir la justicia. Porque si no, esto se iría a un mal ilimitado. Y Dios nunca va a permitir un mal ilimitado. De hecho, eso es lo que hizo con el infierno. El infierno existía, ¿no? El infierno es como la condenación, la muerte, como Dios mató a los ángeles que se rebelaron. Porque si no hubiera existido infierno, el demonio, su odio estaría incrementándose cada vez más y más y más y más y más. El infierno fue una muerte, un freno. Es un acto de misericordia, pero a través de la justicia, y con estos dos profetas, a ellos les da ya la victoria. Miren,
suban acá. Y subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. Pero sí dice en el versículo 13 del capítulo 11: en aquella hora se produjo un violento terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y con el terremoto perecieron 7,000 personas. Los supervivientes, presa de espanto, dieron gloria a Dios del cielo. Ahora sí. Porque a veces tenemos que aprender a la mala, ¿va? Entonces, San Juan Pablo II, palabras más, palabras menos, decía: todos estaban viendo a un derrotado en la cruz. Bueno, salvo la Virgen. Pero no se estaban dando cuenta que en la derrota Jesús estaba venciendo. Esto es básicamente como el proceso ya de la boda, ¿va? De la victoria. Porque hablar de desierto y hablar de cruz, o hablar de soledad, abandono, rechazo, sequedad, o hablar de humillación, pues es como que no da el tono de victoria. Pero es que simplemente es el caparazón de lo que se va a dar al interior, y después de manera, en el juicio final, ahí no va a caber duda de que Dios es misericordioso, pero también es justo. Todos veían a un derrotado, pero en esa derrota Jesús estaba venciendo. El demonio veía a un derrotado. Seguramente el demonio se estaba carcajeando al ver a Jesús crucificado. Pero no sabía que en esa misma derrota Jesús lo estaba venciendo. O sea, lo que nos da fuerza es la boda, el cielo, la victoria que Jesús ya ha logrado en la cruz, que nosotros lo llevamos en semilla. Eso ya se los había dicho del Papa Benedicto XVI. Los protestantes tienen en su teología que también desean el cielo, pero desean el cielo como algo que no conocen. Nosotros, un verdadero católico, por el bautismo como nosotros lo concebimos, no desea el cielo como una cosa que no conoce, porque ya lo tiene dentro por medio del bautismo, pero en semilla. Quiere llegar al cielo, pero porque ya tiene cielo adentro, tiene vida eterna en semilla. Y eso es muy diferente. Poniéndole en el lenguaje de la charla, la boda, Jesús ya nos ha dado el anillo. Jesús ya nos ha dado el anillo. O sea, no solamente nos prometió un día casarse con la iglesia, no. Nos dejó el anillo con su sacrificio. Él ya pagó. Simplemente está esperándose a que llegue la plenitud de esa boda que habla el Apocalipsis, ¿verdad? La cena de la boda del Cordero. Y esa boda, para entenderla de alguna manera y sacarle un fruto espiritual, a mí me gusta un texto del Cantar de los Cantares, que es el capítulo 8, del versículo del 1 al 3. Dice, ojo, esto es bien interesante, ¿eh? Puede escandalizar a más de uno que no sabe exegéticamente lo que significa esto, ¿eh? Pero lo voy a explicar. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 8, del 1 al 3. Esto le dice, ya saben que el Cantar de los Cantares es una historia del amado y la amada, ¿verdad? Que siempre lo han querido aplicar Dios y nuestra alma, o Dios y la iglesia, ¿verdad? Le dice la amada al amado: ojalá fueras tú un hermano mío, criado a los pechos de mi madre. Así, al encontrarte en la calle, podría besarte. Como, ¿quieres que sea tu hermano y quieres besarlo? Ahorita lo vamos a ver. Así, al encontrarte en la calle, podría besarte y nadie se burlaría de mí. Podría llevarte a la casa de mi madre, te haría entrar en ella y tú serías mi maestro. Yo te daría a beber del mejor vino y del jugo de mis granadas. Las granadas son las mejillas. Que ponga él su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. Se está describiendo una relación marital. Pero espérate, empiezas diciéndole: ojalá fueras tú un hermano mío. ¿Por qué? Porque hasta la actualidad, una verdadera judía no puede hablar con un varón en público. Por eso escandalizaron con Jesús cuando estaba hablando con la samaritana. No puede hablar en público con una mujer, salvo sea su esposo o sea alguien de su familia, o sea su hermano, etc.
No puede saludarlo, no puede darle un beso, nada que no tenga que ver. Y entonces yo al meditar esto digo, Jesús, lo vamos a ver en Navidad, Jesús lo que hizo, porque esto es antes de su venida, Jesús lo que hizo fue, estás deseando verdaderamente a las almas que lo estaban deseando, están deseando verdaderamente que me haga hermano, pues lo voy a hacer, me voy a encarnar. Y ahora sí no hay pretexto. Ahora sí no hay pretexto. Inclusive a nosotros nos va a tocar, esto sería larguísimo explicarlo, pero Jesús está ya con su cuerpo resucitado, pero Él sigue con su humanidad y seguirá con su humanidad por toda la eternidad. No estaba debatiendo con un ateo, con un protestante, un evangélico, qué teología tan pobre tiene, la verdad. Decía que Jesús solamente en el cielo estaba en espíritu. Es que esta manera práctica, yo digo, estás blasfemando. O sea, ¿me quieres decir que podemos encontrar el cuerpo de Jesús en alguna parte? ¿Me quieres decir que esa unión que se llama hipostática, que la unión entre la divinidad y su humanidad, es decir, que Jesús es verdaderamente Dios y verdadero hombre, se cortó? Ahora sí, y ya después ya no le sirve. O sea, Dios es como voluble. No, lo que Dios hace permanece. Y Jesús por toda la eternidad tendrá su cuerpo resucitado. En este sentido, fíjense, esto es hermosísimo. Cuando uno muera, si uno se salva, literalmente uno va a poder abrazar a Jesús. No va a ser como una experiencia así como mística. No. Físicamente lo vamos a poder abrazar. Después del juicio. Ahorita sí, todos los que están en el cielo están nada más en espíritu, porque falta la resurrección del cuerpo. Pero ya cuando nuestros cuerpos están resucitados, físicamente lo vamos a poder abrazar. O sea, eso es increíble. Mientras no pase esto, nosotros tenemos el anticipo. ¿Y el anticipo cuál será? Aquí. ¿Dónde podemos abrazar a Jesús físicamente? Besarlo físicamente. En la Eucaristía. En la Eucaristía. De hecho, Teresa del Niño Jesús tiene una poesía muy linda que dice, como yo creo que citando un poco también los textos del Cantar de los Cantares, cuando me besas al recibirte yo en la Eucaristía. O sea, es un aspecto de intimidad profunda, porque nada más profundo que un beso, pero ya tiene una dimensión, porque les repito, esto del matrimonio espiritual agarra las imágenes del matrimonio para que podamos entender, porque esto sobrepasa. Tan sobrepasa que cuando yo me acuerdo que una vez di una charla sobre el Coninfius en portugués allá en Nueva York, y eran como 2 charlas, me parece. Después de la primera charla se me acercaron algunas escandalizadas. ¿Por qué? Porque en ese sentido ustedes como mujeres tienen más ventaja. Si le dicen al Señor esposo, amado mío, etcétera, no tenían tanto problema. Pero si nosotros los varones empezamos a decir que Jesús es mi esposo, espérate, ¿qué? O sea, batea con la izquierda, no sé, muele pistaches con los codos, no sé. O sea, ¿pero por qué? Porque tenemos el concepto de matrimonio y de intimidad bastante ya genitalizado e inclusive ensuciado, morboso, cuando en realidad uno ve el Cantar de los Cantares y hay una intimidad, y lo que puede escandalizar es que simplemente es lo que apenas se alcanza a percibir de la intimidad que quiere tener nuestro Señor. Ojalá fueras tú mi hermano. Se encarnó y Jesús nos dijo, listo. Ahora sigue la cuestión, hablar contigo en público, la gente se va a escandalizar, no le hace. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y si pagas el precio, al encontrarte en la calle podría besarte y nadie se burlaría de mí. Por eso muchas de las iniciativas políticas que están queriendo manejar es quitar lo que le llaman la libertad religiosa a la libertad, pasar a la libertad de culto. ¿Eso qué significa? Que si tú quieres ser cristiano, sélo, pero adentro de tu casa.
No esperes hacer una peregrinación afuera de la iglesia, en las calles, hablar de esto en un discurso, etcétera, etcétera. Sélo tú privado, tú cree en lo que se te venga la gana, pero ahí encerraditos. Eso es lo que están tratando de hacer. En muchos lugares lo han estado logrando. Pero no, aquí es precisamente, no, en público. Pero no solamente es público, también privado. Porque mucha gente cree que eso es lo que yo digo que es el fenómeno que hemos tenido con esto de los congresos católicos y todo eso. Uno dice, wow, y la Jornada Mundial de la Juventud, wow, y a uno le puede decir amargado, pero yo no me sorprendo de eso. Espérame, de los 2 millones de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿cuántos verdaderamente después entran a la parte privada, íntima con el Señor? O se quedaron simplemente los números a la hora de todos juntos. Wow, está todo en el congreso, mira, 5,000 personas, tremendo. Eso puede ser una ilusión. Ciertamente tenemos que manifestar esto públicamente, pero llega un punto en donde, fíjate lo que dice el Cantar de los Cantares, podría besarte, al encontrarte en la calle, podría besarte y nadie se burlaría de mí. Culto público. Pero después podría llevarte a la casa de mi madre, te haría entrar en ella y tú serías mi maestro. Yo te daría, o sea, ya no es hermano, sino maestro. Yo te debería a beber del mejor vino y del jugo de mis granadas. Es decir, me donaría, porque les digo que las granadas en el Cantar significan las mejillas. Que ponga él su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. Termino. La primera charla les había dicho de un himno del Joninfius, que lo hacen en las fiestas orientales, cuando en Semana Santa, que celebran al esposo, al novio, en esta imagen, en este icono. Les digo ya el texto completo del himno en español. He aquí al esposo. He aquí el esposo viene en medio de la noche, y bienaventurado es aquel siervo, que habíamos dicho que también se puede traducir, o mejor, esclavo, a quien hallara vigilante. Y otra vez, indigno es aquel a quien hallara descuidado. Está alerta pues, oh alma mía, que no seas vencida por el sueño, para no ser entregada a la muerte y ser excluida del reino. Por tanto, levántate y grita: Santo, Santo, Santo eres tú, nuestro Dios. A través de Teotocos, hoy te explico eso, ten piedad de nosotros. Este himno resume de alguna manera de por qué es un himno de un icono al cual los cristianos orientales le llaman el esposo. Y es un sufriente. ¿Por qué? Porque vean las 2 charlas primeras. El matrimonio comienza con esto, en unirse en sus padecimientos. Pero llega un punto en donde puede haber la tentación de dormirse. Y es ahí donde dice, para dormirse, ¿qué tienes que hacer? Levántate y grita: Santo, Santo, Santo eres tú, nuestro Dios. ¿Dónde se dice 3 veces santo? Antes de la consagración. Antes de la consagración, en la misa. Y es un momento tan importante que, bueno, yo lo he dicho mucho en las charlas, de por eso que a mí me da tanta pena que a veces el santo santo te lo pongan en cumbia, ¿verdad? Cuando no, o sea, es un género que primero musicalmente nunca es litúrgico. Yo no tengo problema con la cumbia fuera de la misa, pero adentro, ese momento del santo, toda la iglesia en su totalidad, porque la iglesia no somos nosotros nada más. Acuérdense que tiene 3 dimensiones la iglesia: la iglesia triunfante, los que están en el cielo; la iglesia purgante, los que están en el purgatorio; y la iglesia militante, que somos nosotros. En ese momento estamos todos. Todos. O sea, simplemente tratar de usar la cabeza. O sea, si la imaginación podría estar pensando en una novela, mejor ponla a pensar en cosas que están verdaderamente pasando, simplemente tus ojos no están viendo. Pero en el santo previo a la consagración, todos los ángeles están ahí, todos los santos están ahí, las almas del purgatorio.
Hay imágenes, a ver si ahorita, yo la otra vez bajé una, de una pintura que es excelente. Está el altar y pusieron los ángeles, los santos alrededor, los del purgatorio y evidentemente la gente que está así. Porque eso es lo que está pasando. Esto es profundísimo, profundísimo. Santo, santo, santo. En el Apocalipsis, el capítulo 19, dice: y salió una voz del trono que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas, como el fragor de fuertes truenos. Y decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. ¿Esto a qué le suena? Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. ¿Parte de la misa o ¿En qué parte? es donde después de la consagración, donde están ya todos Sí es después, pero más bien díganme antes de qué. antes de la de comulgar? Antes de comulgar, ¿eh? Porque el sacerdote dice: dichosos los invitados al banquete del Señor. No dice las bodas del Cordero, ¿eh? Pero da para el caso la misma. ¿Y qué se responde? No soy digna. Es en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esto es bien importante. Hay una charla que yo les recomiendo. La pueden encontrar en internet si ponen... Ay, no sé cómo se llama, pero si le ponen Misa Frank Morera, que saben que es apologeta, explica la misa de acuerdo a una comparación de la cena judía de Frank Morera. Y llega una parte en donde es bien buena, que es previo a la cuando se dicen estas palabras, previo a la comunión. Él dice que le tocó ver a un matrimonio como judío en Tierra Santa, etcétera, y que el esposo lo traían casi cargando porque las bodas pues son largas, que son 7 días me parece, si no mal recuerdo, las bodas judías, y hasta antes de que se dé ya la ceremonia el hombre está ayunando por todos esos días. Entonces pues llega casi sin fuerzas, ¿va? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces él no conoce a la novia. Entonces la novia viene cubierta, viene con un velo. Y en el momento del matrimonio, él levanta por primera vez el velo. Y pues la ve por primera vez. Entonces imagínense, si la mujer está medio federal, pues no sé, se desmaya, se asusta, no sé. O y si que ya mero se desmaya. y ya que mero se desmaya. Y si es muy guapa, pues imagínate, dice, pues no sé, valió la pena o alguna cosa de esas. Se desmaya también. Pero generalmente cuando él da esa charla genera pues esa risa, porque sí, oye, imagínate, al 7º día, después de todo esto, tener que levantar el velo de esa mujer y ver que te tocó. Dice, pero esto son analógicamente es la boda del Cordero, y esto es exactamente lo que pasa. Porque la misa es el Apocalipsis, ¿eh? Hay un libro muy bueno de Scott Hahn que es la cena del Cordero, se llama, The Lamb Supper. Es la cena del Cordero, en donde este ex pastor protestante analiza el Apocalipsis en comparación con la misa. La misa es el Apocalipsis, el Apocalipsis es la misa. Porque ¿qué significa Apocalipsis? ¿Alguien sabe? No. ¿El fin del mundo? No.
No, ves que Apocalipsis, de hecho, ¿cómo se dice Apocalipsis? Apocalipsis no se dice en las Biblias en inglés. ¿Cómo está en inglés? No. Se llama de tu modo. Revelation. Revelation, ¿qué significa? Revelación. ¿Qué hace el hombre cuando llega con la novia judía? Revela, o sea, se revela Apocalipsis. eso es el Apocalipsis, se revela. Pero cuando esto lo aplicamos y esto pasa en ese momento de la misa, en palabras por ejemplo de Frank Morera, es el Señor antes de levantar, cuando el Padre dice, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en ese momento el Señor va a levantar tu carne y te va a ver tal cual eres espiritualmente, en qué condición. Entonces ahí a uno dice, pues no le sale tan gracioso, ¿eh? Porque dice, pues sí, yo estoy imaginando la fe, etcétera. Pero espérate, en cada comunión el Señor levanta el velo de nuestra carne y nos ve tal cual somos. Por eso es tan grave todo esto que ha pasado de estar manoseando el aspecto de la Eucaristía con teólogos y cardenales terribles. Me gustó mucho un comentario de un padre, el padre Santiago Martí, que dice, ahorita todo el mundo se está hablando de que si hay derecho para que los homosexuales practicantes, porque un homosexual casto sin problemas puede comulgar, que si los divorciados vueltos a casar, que si todo ese tipo de cuestiones, y que derechos, y el padre cae en cuenta de una cosa cierta. Nos estamos dando cuenta que la comunión no es algo sino alguien, y que los derechos son de ese alguien. Estamos peleando de que si este puede comulgar, si este puede comulgar, y en toda la discusión, ¿quién se ha enterado, quién se ha preocupado por el comulgable, por el que se va a dar? Es al que menos nos interesa. El gran fenómeno, terrible fenómeno aquí en los Estados Unidos, de que son pocos los que se confiesan, pero eso sí, para la hora de la comunión, todos para arriba. Nadie puede juzgar, ¿por qué? Porque yo no puedo levantar el velo de cada persona. Pero o vivimos entre puro santo o entre puro sacrílego que está comulgando indignamente. Y ya sabemos lo que dice San Pablo: el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Entonces fíjate que esto es importantísimo a la hora de la misa, porque el Señor lo que hace es que cuando ya te acercas en este momento y se dice este texto que es del Apocalipsis, el Señor va a levantar tu carne y te va a ver tal cual eres. Y espiritualmente, ¿cómo llegamos? Yo personalmente les digo, evidentemente hay que revisar que uno esté en gracia para poder comulgar, pero no basta eso. Yo lo que intento hacer, entre varias cosas, pero les digo una de las que pudieran ayudarles más. Yo la otra vez estaba pensando decir, a ver, Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Y cuando ascendió, todavía por algunos años, la Virgen se quedó aquí. Es decir, la Virgen participó de las primeras misas. Yo me preguntaba, ¿cómo comulgaría la Virgen? O sea, esto es como para ponerse a pensar, ¿cómo la Virgen participaba en las primeras misas? Ella, que lo llevó en su seno, ¿cómo se acercaría a recibir a Jesús, a su propio Hijo? Eso es tremendísimo. Entonces yo, una de las cosas que hago antes de ponerme en la fila para comulgar es precisamente eso. Le pido la intercesión a la Virgen, que permíteme, ayúdame a comulgar como tú comulgabas. Y es ahí donde se entiende el texto que les dije que les iba a explicar, la parte de este himno. Les digo la última parte, para el himno del Joninfius. Estad alerta, pues, oh alma mía, que no seas vencida por el sueño, para no ser entregada a la muerte y ser excluida del reino. Por tanto, levántate y grita: Santo, santo eres tú, nuestro Dios. A través de Theotokos, ten piedad de nosotros. ¿Quién es Theotokos? La Virgen. Theotokos significa la Madre de Dios. La Madre de Dios. Esto
fue en los primeros siglos que se definió, porque muchos decían, no, Jesús es Dios, pero no hombre, no Dios, etc. Y lo que ayudó muchísimo fue que en un concilio, si no me recuerdo es el de Éfeso, la iglesia le dijo, no, la Virgen es Theotokos, es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ciertamente tiene naturaleza humana y naturaleza divina, pero tiene un único yo, es una sola persona, no podemos separarlo. Y la Virgen dio a luz ¿a quién? A ese único yo. La Virgen no es engendradora, productora de su divinidad, claro está. Dios no ha tenido nunca inicio. Pero están equivocados aquellos que dicen, no, es que María es madre solamente de la humanidad de Jesús. Terrible, eso es una herejía. La Virgen es verdaderamente madre de Dios porque Jesús, el único Jesús, el yo Jesús, tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Y si ese único yo es Dios y María lo dio a luz, automáticamente María es madre de Dios. Y a partir de ahí, no sé si tengo algún icono déjenme ver rapidito aquí si tengo algún icono que es exactamente la misma posición del Joninfius. Sí lo tengo. Son mis dos iconos favoritos, el Joninfius y que se parece mucho, que se llama Extrema Humildad. Si se fijan, es más o menos la misma posición de Jesús, pero está con la Virgen. Pero aquí este icono no está bien hecho. Porque si se fijan tenía... es que es ruso parece. A ver si después lo encuentro y se los muestro. Pero si se fijaron en el Joninfius tenía ICXC, que significa Jesús y Cristo. Desde el momento que se le llamó Theotokos a la Virgen, los iconos de la Virgen tiene la Z, que es una letra como un círculo con una rayita así. Y bueno, primero tiene Ro, que parece una P, que es María, y luego que es de Theotokos, Madre de Dios. O sea, para que el cristiano se diera cuenta de los primeros siglos que eso era parte de nuestra fe, y uniéndolo es en este momento de las bodas nadie puede preparar más la boda del Cordero. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. Y Juan fue el que se llevó a la Virgen. O sea, a mí no se me haría descabellado decir que el Evangelio de Juan le podríamos llamar Evangelio según María. Por eso es tan diferente de los tres primeros, ¿no? Por eso tiene datos inclusive muy místicos, muy... ¿Cómo empieza Juan? En el principio estaba la palabra, es una cuestión mística de la luz, y las tinieblas quisieron vencer a la luz, y la luz venció sobre las tinieblas. O sea, es ponerse en los zapatos. Ese hombre vivió por bastantes años con la Virgen. ¿Quién le habrá dicho todos esos detalles? Yo digo que la Virgen. Y termino con los últimos versículos del Apocalipsis, que para mí es la mejor conclusión y que yo creo que es la clave como para tener esperanza en medio de todo esto que se está viniendo. Dice el Apocalipsis en el capítulo 22, que es el último, en el versículo 17. El Espíritu y la novia, fíjense, la novia, la iglesia, nosotros, dicen ven. Y el que oiga, diga ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Me brinco hasta el 20 y 21, que son los dos últimos versículos de la Biblia. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. O lo que nosotros llamamos también, o que se decía en el Maranatá, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Yo no sé, para mí esta Navidad
Para mí está tomando totalmente otro sentido. Porque ya cuando uno va procesando tantas cosas, ve uno cómo está la situación dentro y fuera de la iglesia y todo esto. Yo personalmente, ahora tiene mucho sentido. O sea, siempre entendí lo de Maranatá, ven Señor Jesús. Pero hoy, más que nunca, yo creo que es la oración principal que uno tendrá que estar haciendo todos los días. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por el lado negativo, porque Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Y tú miras ahorita cómo estamos, digo, pues si Él dijo eso, pues ya, si sacas cuentas, digo, pues ¿será que no estará tan lejos la venida del Señor? Hay varias cosas que nos dicen que la venida del Señor sería cercana. Entre una de ellas es la gran tribulación. Por eso cuando a mí me decían una vez en las redes sociales, porque yo digo, se va a venir una fuerte crisis, una persecución y todo esto, y yo digo, y yo rezo, y la verdad que sí lo hago, rezo para que pronto venga. ¿Cómo puede ser que estés diciendo mal? Eso no es cristiano, etcétera. Primero la gente está diciendo eso porque pues miedito, el miedo no anda en burro. Entonces pero segundo yo le digo, pues ¿qué? ¿Entonces no vas a misa? ¿Cómo que sí? Yo sí voy a misa. Ok. Hay un momento en la misa donde el Señor dice, el sacerdote dice, de hecho es después de la consagración, este es el sacramento de nuestra fe. O puede decir, este es el misterio, sacramento es misterio, de nuestra fe. Se responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Y eso qué tiene? Pues yo quiero que venga el Señor, sí, pero ahora vete al catecismo, vete a la Biblia. Y el catecismo es hasta explícito. Dice, no vendrá el Señor sin antes pasar por la gran tribulación. Es decir, que cuando tú estás diciendo, ven Señor Jesús, estás haciendo exactamente lo mismo, rezar porque venga la gran tribulación pronto. Pues no sabía, pues chance ya no rezas ven Señor Jesús, porque al estar diciendo ven Señor Jesús estás diciendo venga pronto la tribulación. Pero ¿por qué? Estoy regresando al inicio. A esto les está dando miedo, pero ¿por qué? Porque precisamente no están unidos al esposo. Yo cuando digo ven Señor Jesús, sé que estoy diciendo venga la gran tribulación, porque el Señor no va a venir sin la gran tribulación previamente. Pero si viene la gran tribulación, yo ya le voy a poder contestar como San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Así que venga la gran tribulación. Punto. Y la segunda cosa, bueno, hay varias cosas que son, se llaman escatológicas, ¿verdad? Que anuncian de que el Señor está pronto en venir, o que no va a venir sin antes pasar esto, y esto también está en la Biblia, que el Señor no vendrá hasta que no se haya anunciado el Evangelio a todo el mundo. No significa que lo hayan aceptado, que lo hayan anunciado. Y es aquí donde, de toda esta teoría de 3 charlas, toca ponerlo en práctica. Porque si yo le digo al amado, al Coninfius, ven Señor Jesús, Maranatá, ven, ven, ven. El Espíritu, dice el capítulo 22 de Apocalipsis, el Espíritu y la novia. Si yo obviamente soy la novia, la iglesia, tengo que decir, ven. El Espíritu y la novia dice, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Dice el que da testimonio de todo esto, si vengo pronto. Amén. Amén, perdón. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ven. Pero si no va a venir, sin la gran tribulación, etcétera, ya esto ya lo expliqué. La segunda es, no va a venir si no está anunciado el Evangelio a todo ser humano. ¿A qué quiero llegar? La pereza en el apostolado, la pereza en la misión, es un signo anticristiano.
Si yo no estoy anunciando el Evangelio, estoy retardando la venida del Señor. Y por lo tanto estoy siendo de alguna manera hipócrita. ¿Cómo le digo, ven Señor Jesús? Y yo no estoy anunciando, no lo estoy llevando. Por eso me encanta esta perspectiva del Papa Francisco, de que nos está diciendo, una iglesia que se quede encerradita con los ya evangelizados, etcétera, se enferma. Hay que salir a las periferias. Nada más que las periferias no estamos saliendo. Y bueno, estoy grabándolo esto. Bueno, finalmente ya mucha gente me ha escuchado, así que si me rasuran en las diócesis, etcétera, pues ya ni modo. Pero las iglesias, mayoritariamente aquí de los Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, con toda la industria de la pornografía, ¿qué están haciendo la diócesis de Los Ángeles, la arquidiócesis de Los Ángeles y la diócesis de Orange? Y la de arribita de Monterrey, pues también. Cosas concretas. No, hay que decir la verdad. No nos metemos en ese tipo de rubro, ¿verdad? Porque imagínate, estar queriendo trabajar anunciando el Evangelio en el pleno Hollywood mundial de pornografía, no va a ser que yo voy a resbalarme por ahí, etcétera. O sea, se tiene más miedo a una demanda que al infierno. Se está más alegre hoy teniendo nuestras propiedades, nuestras seguridades de nuestro templo, nuestra diócesis, que las finanzas vayan bien, que todo eso, aunque eso nos haga miedosos y no salir a evangelizar en puntos que son críticos, pero que si alguien sabe que el Señor no va a regresar hasta que no llegue el Evangelio también a esos lugares críticos, no se tienen que convertir, pero que llegue al menos. Fíjate, la propia novia no está diciendo eso. Para mí eso es lo más triste. El Apocalipsis nos dice, el Espíritu y la novia dicen ven. Pero si somos críticos, autocríticos, sin generalizar, pero ¿será que la Iglesia Católica, como la única novia del Cordero, está diciendo ven? O más bien se está comportando de una manera que está retardando la venida de Jesús. Ya hasta muchos misioneros. Yo acostumbro a recomendar que se tenga lo menos un año de misión a los jóvenes. Y pues yo trato de orientarlos con congregaciones. Por ejemplo, una congregación que yo recomiendo muchísimo, es una bendición de Dios. El Instituto del Verbo Encarnado se llama. Excelentes en doctrina, pero además son misioneros. Ellos, bueno, la hermana Guadalupe es de esa congregación. Y tienen por carisma ser misioneros, pero en lugares en donde no hay cristianos, o donde hay persecución, o donde hay que empezar de cero. Eso es el Evangelio. Pero eso sí, con doctrina firme, liturgia firme, o sea, tremendos. Eso es una bendición, esa congregación para mí. ¿Están aquí? Aquí no. Lo más cercanos está en Phoenix, ahí, y en Santa Clara, allá para abajito de San José. Tienen un santuario. Recen para que los traigan, porque yo creo que harían muchísimo bien acá. Yo les pregunté a ellos de por qué no vienen acá, y dicen que no van si no los piden. O sea, no es que se ofrezcan, ¿va? En ese sentido, a las diócesis. Pero el hecho es de que cuando les recomiendo a los muchachos que hagan un año de misión, generalmente los doy a algunas congregaciones que sé que son misioneras, pero que van a tener una experiencia, porque la mayoría de experiencias misioneras hoy por hoy son voluntariados, no son apostolados. Por ejemplo, mis respetos, los jesuitas tremendamente hacen misiones en Honduras con los más pobres, etcétera. Pero a veces quedan en eso, en asistencia social. Eso lo puede hacer la ONU. Eso lo puede hacer la UNICEF o una ONG secular o laica. He visto documentales de unas misiones tremendas, no sé, en Tailandia. Pero, por ejemplo, a la escuela católica de eso, no les predican el Evangelio porque ellos son budistas. Estamos claros que no puedes imponer el Evangelio. Esto lo decía Juan Pablo II en una de sus encíclicas.
No tenemos derecho a imponer el evangelio, pero tenemos derecho a ofrecerlo. Porque si tú no ofreces el evangelio porque es musulmán, porque es ateo, porque etcétera, supuestamente por respeto, lo que estás diciendo es que esa persona no es digna de Jesús. Y eso está metidísimo. No. ¿Sabes qué? Pero hasta a mí me dicen a veces cuando hay algún tipo de problema en alguna familia, alguna cosa, nada más que no es cristiano, así como para que te... No. Aunque no sea cristiano, a mí no me para la boca. En el sentido, yo tengo que anunciar a mi Señor. No puedo hablar de otra cosa. Seré prudente en hablar con testimonio primero, pero después la voz. Pero yo no puedo dejar de seguir anunciando a Jesús. Primero, porque si Él es el esposo y estoy unido a Él, en todo tengo que manifestarlo a Él. Pero segunda, porque Él no va a venir por segunda vez hasta que no haya recibido el Evangelio, hasta que no haya sido anunciado el Evangelio en todo el mundo. O sea, que si el Señor no ha venido, la culpa es precisamente de la novia, de la propia iglesia. No es de los que persiguen a la iglesia, no es de los ateos, no es de los agnósticos. Hay que empezarnos a asumir la responsabilidad. Si el Señor no ha venido, principalmente es culpa de la novia, de la iglesia, que ha dejado de anunciar el Evangelio. O que se ha conformado en evangelizar al evangelizado. No voy a decir nombres, pero a mí se me hace increíble de cuántos cantantes católicos están saliendo, cuántos predicadores predicadores, evangelizadores, pero no salen de los grupitos de la iglesia. Porque seguramente ellos entienden que el cash está ahí. Si van a evangelizar a alguien que es ateo, más bien hasta le tienes que pagar para que te escuche. O sea, no que te van a dar dando dinero. Ven la evangelización como un mero negocio de decir, pues estos ya están evangelizados. Yo no digo que hay que descuidar al ya evangelizado, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Hay que nutrirlo. Pero si en una área del que se dice evangelizador no está llegando al que no es evangelizado, no se le está yendo la salud, el dinero, etcétera, por llegar a eso, pues está retardando la venida del esposo. Está retardando la venida del esposo. El espíritu y la novia dicen ven. Y el que oiga, diga ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, es decir, Jesús, que es el que se reveló en el Apocalipsis. Sí, vengo pronto. Amén. Es decir, así sea. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Si quieren pueden apagar la luz. Va a ser un canto de este texto del Apocalipsis. Para cerrar, solamente una recomendación, que es la parte donde ya las próximas lecciones divinas les recomiendo, no les voy a imponer esto. Y no se los dije ayer porque necesitaba dar esta charla para que lo entendieran. Si les estoy diciendo que tendría que ser diaria en la oración personal, yo veo bien que cuando hagan la oración en la lección divina, en el momento de la oratio, al final de la oración de cada uno, que siempre será diferente porque depende de lo que les dijo la palabra, agreguen siempre ya, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero esto no va a tener sentido si diariamente ustedes, cuando hagan su oración en la mañana, en la noche, etcétera, al comer, yo creo que hoy más que nunca estamos en tiempos donde uno tiene que decir, ven Señor Jesús. Primero, para que nos recuerde el hecho de que está por venir una gran tribulación, porque si no, no va a venir. Y segundo, para que nos recuerde que tenemos que anunciar, porque hasta que no esté anunciado el Evangelio en todo el mundo, no. Y ese ven Señor Jesús, si lo empezamos a decir desde ahora, va a tener más sentido cuando venga la gran tribulación. Porque el Apocalipsis está escrito precisamente para dar esperanza a los cristianos de los primeros siglos.
Se le dice que es un libro de terror y es todo lo contrario. Es un libro para generar esperanza a las primeras comunidades cristianas que estaban siendo perseguidas. Entonces, si en algo les ayuda, si todavía no les dice mucho ese ven Señor Jesús, como yo tengo que decir, antes, bueno, intelectualmente me decía, pero ya ahora internamente me dice muchísimo más. Es ven Señor, lo deseo, ven Señor Jesús. Lo que les recomiendo es ponerse en los zapatos de las primeras comunidades, o por ejemplo de los hermanos sirios. A mí no me cabe duda que los católicos ahí en Siria, dentro de todo lo que están pasando, una de sus oraciones sea ven Señor Jesús. Más que venga la Cruz Roja y que nos rescate, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. O sea, imagínense las primeras comunidades que estaban escondidas en las catacumbas y que celebraban la Eucaristía y no faltaba la oración ven Señor Jesús. Era su esperanza. Por eso cuando tú lees alguna de las cartas del Nuevo Testamento, te da la impresión como que los cristianos creían que Jesús ya estaba a punto de llegar en ese momento, porque era tanta su esperanza decir ven Señor Jesús, que decía está pronto ya la venida, está pronto. Y no es exagerado decir está pronto, ya está pronto. Está pronto, a lo menos si comparamos al día de mañana. Hoy es un día menos para que venga el Señor. Entonces no estamos exagerando para decir la segunda venida del Señor está pronto. Porque hoy estamos terminando este día y hoy ya es un día menos para que Él venga. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Entonces eso se lo dejo como sugerencia. Ustedes vean si lo quieren añadir. Si lo añaden, procuren que en su vida personal lo añaden, porque si no va a pasar más allá de palabras, ¿verdad? Pero cuando ustedes están pasando un conflicto, un momento de estrés, y tú dices, ven Señor Jesús, o lo que decía el himno del Coninfius, ¿verdad? O sea, cuando está el problema ya casi dormido, levántate y di, santo, santo, santo. O sea, son textos que tienen que estar grabados en la mente en todo momento. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Santo, santo, santo. Bueno, vamos a dejarlo aquí.